Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El hecho de que hoy en día Grecia sea una república no quiere decir que no haya sido un país monárquico. Ciñéndonos a la historia contemporánea, si tuviéramos que asociar el país con un rey, creo que en la mente de la mayoría de vosotros ese lugar lo ocuparía el rey Pablo I, el padre de doña Sofía de Grecia y Dinamarca, quien fue reina de España y es madre de Felipe VI, el actual rey de España. Y no es que Pablo I tuviera un largo reinado, de hecho reinó 17 años, pero en esos 17 años supo vender su imagen como monarca y en consecuencia la de su país. Un país que pocas personas podían señalar en el mapa hasta la visita que éste hizo en 1953 a Estados Unidos, acompañado de su esposa Federica de Hannover. Esta llamó inmediatamente la atención en el país, más concretamente a un congresista quien manifestó que era la reinita más linda que había visto en su vida. Pero fue la revista Times la que con un amplio reportaje mostró al mundo quiénes eran los reyes de Grecia. Pablo era hijo del rey Constantino I de Grecia y de la princesa Sofía de Prusia, quien era hija del Kaiser Federico III de Alemania. Siendo como era Pablo el tercer hijo varón de dicho matrimonio, no estaba llamado a suceder a su padre en el trono, por lo que se permitió satisfacer su vocación militar. Así que a los 15 años ingresó en la Academia Naval de Atenas, academia que tuvo que abandonar en 1917 cuando tan solo llevaba un año en ella. Y es que las circunstancias políticas se impusieron y la neutralidad del país durante la Primera Guerra Mundial provocó la enemistad hacia Grecia de ambos bandos contendientes, ya que su ubicación estratégica hacía al país apetecible tanto por Reino Unido y Francia como por Austria y Alemania. Ambos bandos instaron a Constantino I a que se aliara con ellos, y la respuesta de éste fue no. Esto supuso una fractura en la relación del monarca con Venicelos, quien era el primer ministro de Grecia y quien estaba a favor de una alianza con Francia y Reino Unido. Comienza a partir de entonces una campaña de desprestigio contra la familia real orquestada por Francia, Reino Unido y el primer ministro. Pablo y su familia se ven obligados a dejar el país el 11 de junio de 1917, instalándose en Suiza, todos menos Alejandro, el segundo hijo de Constantino, a quien éste, sin llegar a abdicar, dejó en Grecia en su lugar. Pero este solo será el primero de los 3 exilios que viva Pablo. Exilios que le permitirán forjar su carácter cosmopolita, el de un hombre de mundo. Un mundo, el de los años 20 y 30 del siglo XX, que fue calificado como los años locos. Y es que las fiestas y todo tipo de divertimentos se impusieron con la misma fuerza que se quería olvidar los padecimientos de la Primera Guerra Mundial o de la gripe que asoló Europa en 1918. Poetas, artistas, modistos, pero también nobles y miembros de la realeza se saltaron determinadas barreras sexuales y se entregaron a todo tipo de conductas. Este es el ambiente que se respiraba en Reino Unido cuando Pablo se instaló en el país bajo el seudónimo de Paul Beck. Como tal, trabajaría en una factoría de motores de coches y aviones. Y es que en la familia de Pablo se habían producido acontecimientos de una gran trascendencia política, acontecimientos que los habían llevado nuevamente al exilio. Un exilio que se produjo tras la abdicación de su padre, quien tras 3 años en que reinó su hijo Alejandro y tras su muerte prematura por la mordedura de un mono, Constantino I vuelve a reinar en Grecia. Así lo decidieron el 99% de los helenos en un referéndum. Era el año 1920 y su reinado tan solo duró 2 años más, esta vez por la sonora derrota contra los turcos en la guerra greco-turca, lo que forzó su exilio a Sicilia y el que le sucediera su hijo Jorge, el primogénito de Constantino I, quien reinó como Jorge II.
Muy poco tiempo duró su reinado, ya que fue depuesto en 1924 al instaurarse la República. Y es que la monarquía, tras el fallido golpe de Estado protagonizado por unos oficiales monárquicos, vivía sus momentos más bajos. Mientras que Jorge II vivió su exilio entre Florencia, donde vivía su madre, y Reino Unido, Pablo, después de una breve estancia en Estados Unidos, donde continuó su formación, se instaló en Reino Unido bajo el seudónimo, como he dicho anteriormente, de Paul Beck. Allí contó con el apoyo de su tío Jorge V y pronto se integró en la familia real británica, entre quienes se encontraban Louis Mountbatten y su esposa Edwina, ambos conocidos por vivir de manera muy intensa aquellos años locos, aunque parece ser que fue Edwina la primera de los dos en romper con lo tradicional cuando comenzó a ser infiel a Louis a los pocos meses de casados. Así lo puso de manifiesto en una ocasión la pequeña de las dos hijas que el matrimonio tuvo. Pamela Hicks, que así se llamaba dicha hija, contó lo siguiente sobre una época en la que su padre se hallaba realizando misiones para la Marina Británica. Dijo así: una vez, cuando mi madre volvió de hacer unas compras, recuerdo que le dijeron: tiene al señor Larry Gray esperando en la sala de dibujo, al señor Sanford en la biblioteca, al señor Ted Phillips en el tocador, al señor Portago en la antesala, y no sé qué debo hacer con el señor Molinex. En ese ambiente de aquellos años locos, el gigoló Denham Fouts se cruzó en la vida de Pablo. Se conocieron a través del aristócrata, poeta y homosexual Evan Morgan, y aunque el ensayista Arthur Vanderbilt, en un libro que escribió sobre el gigoló, afirma que ambos mantuvieron una relación íntima, nada de lo que cuenta pudo ser demostrado. Otro autor, Truman Capote, en el libro Plegarias atendidas, hace alusión a esa posible relación detallando que ambos llegaron a hacerse como tatuaje una insignia azul encima del corazón, algo de lo que también se hizo eco Ricardo Mateos Sainz de Medrano en el libro La familia de la reina Sofía. Quien sí decía tener cartas manuscritas y testimonios era Juan Balansó, quien cuando estaba escribiendo un libro sobre estos hechos le sorprendió la muerte antes de publicarlo, con lo cual sigue sin poder demostrarse si aquellos rumores sobre su bisexualidad, tal y como afirmó también el escritor Henry Shannon, fueron ciertos o no. Lo que sí es un hecho es que Pablo se enamoró de una mujer a la que conoció en Florencia, ciudad en la que solía pasar algunas temporadas visitando a una de sus 3 hermanas. En esa misma ciudad estudiaba una princesa, la princesa de Hannover, quien también era duquesa de Brunswick y Luneburgo. Se llamaba Federica y era hija del duque Ernesto Augusto III de Brunswick y de la princesa Victoria Luisa de Prusia, quien era la única hija del emperador Guillermo II de Alemania y de la princesa Augusta Victoria de Schleswig-Holstein. Tras este primer encuentro se volvieron a ver en la boda de la princesa Marina de Grecia con Jorge, duque de Kent, así como en las carreras de Ascot y en las Olimpiadas de Berlín de 1936. Fue en este último encuentro cuando decidieron unir sus vidas. De noble aspecto, de buen juicio y de una cortesía natural. Así le pareció Pablo a la madre de Federica, sin que la diferencia de edad entre ambos de 16 años supusiera un problema. Lo que sí era un pequeño inconveniente era el que Federica ocupase un puesto en la línea de sucesión al trono británico, por lo que antes de contraer matrimonio necesitaba el consentimiento de Jorge VI, soberano de Reino Unido. Dicho consentimiento le fue concedido y en 1937 fue anunciado el compromiso. Federica lució para la ocasión la llamada tiara prusiana, regalo de su madre y que en la actualidad la reina de España, doña Leticia, ha llegado a lucir. El 9 de enero de 1938, Pablo, con 37 años, se casaba con Federica, que por aquel entonces tenía 21 años. La boda se celebró en Atenas,
porque desde 1935 y tras 11 años de república en Grecia, se había restaurado la monarquía tras un referéndum en el que un 95% de los helenos pedían tal restauración, algo que se produjo en la figura del hermano de Pablo, en Jorge II. Federica llegó en carroza real a la Catedral Metropolitana de Atenas. Sobre su cabeza la corona nupcial de los Hannover. De su madre era el velo. De su difunta suegra, la reina Sofía de Grecia, era la tiara de diamantes. Y de su abuelo, el emperador Guillermo II de Alemania, las flores de azahar de su ramo de novia. Un ramo que también incluía, cumpliendo la tradición británica iniciada por la reina Victoria, unas ramitas de mirto con las que se casan las mujeres de la familia real británica, y que a Federica le había regalado la duquesa de Kent, quien junto con su esposo representaban a la casa de Windsor en la boda. Hubo 2 ceremonias religiosas. En la catedral se casaron por el rito ortodoxo y en la capilla del Palacio Real se celebró una segunda ceremonia por el rito luterano, religión que Federica profesaba. Después de la boda se instalaron en un barrio residencial de Atenas llamado Sikikó, y 10 meses después de haber contraído matrimonio, Pablo y Federica se convertían en padres de su primera hija, a la que llamaron Sofía, la futura reina de España. Era el 2 de noviembre de 1938. Después llegó el príncipe Constantino, quien nació en 1940, cuando se libraba la Segunda Guerra Mundial. Durante dicha guerra, Alemania e Italia invadieron Grecia. El rey de Grecia, Jorge II, junto con Pablo, dirigen la defensa del país, y aunque los italianos son inicialmente vencidos, estos llegan finalmente a la capital, por lo que la familia real tuvo que ser evacuada a Creta. Sin embargo, tiempo después los alemanes atacaron dicha isla, por lo que tuvieron que exiliarse a Egipto. Este país no será el definitivo, porque Egipto se posicionará a favor de Italia y Alemania, teniendo que trasladarse la familia real, esta vez a Sudáfrica, a donde llegaron a bordo de un buque mercante, y en donde Federica dio a luz al tercer y último hijo de la pareja, a la princesa Irene. Era el 1 de mayo de 1941. Pablo no disfrutaría durante mucho tiempo de su familia, porque se unió al ejército de Oriente Medio con los aliados. Esta no era la primera vez que Pablo participaba en una guerra. Ya en 1922 fue llamado a la guerra greco-turca en Oriente Medio, bajo las órdenes de su padre y en donde destacó como estratega. Su participación en la Segunda Guerra Mundial supuso para Pablo la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido desde que iniciara su formación militar a los 15 años en la Academia Naval de Atenas, pasando posteriormente por West Point y la Academia Naval de Annápolis, ambas en Estados Unidos. El balance final fue una brillante hoja de servicio reconocido no solo por el ejército, sino por los propios aliados. Con el final de la Segunda Guerra Mundial no se acabaron los problemas para la familia real, porque en Grecia se produce otra batalla, la de los comunistas contra los no comunistas. Y como Jorge II era de la opinión de que ningún rey participa en guerra contra su pueblo, decide que lo mejor es que la familia real abandone el país. Exiliado de nuevo, Pablo y su familia se establecen nuevamente en Egipto, en la ciudad de Alejandría. Allí, como amante de la música que era, estrechó lazos con una famosa pianista de la época, con Gina Bachauer. Tanto es así que además de dar conciertos privados junto a ella, Gina se convirtió en maestra de la princesa Irene. La familia real volvió a Grecia cuando un 69% de los griegos apoyaron en marzo de 1946 y en un referéndum su regreso. Jorge II continuó con su reinado y Pablo con su actividad como príncipe heredero. Como tal, fue muy popular. Fomentó el deporte entre los jóvenes, fundó el grupo de exploradores
y fue capitán del buque insignia de la Armada griega. Poco tiempo estuvo ejerciendo Jorge II su reinado, porque el 1 de abril de 1947 fue encontrado inconsciente en su habitación del Palacio Real de Atenas. Una arteriosclerosis acabó con su vida. Comenzaba de esa manera el reinado de Pablo I en un país destruido por la guerra, con alta tasa de analfabetismo y padeciendo las secuelas de la guerra, la hambruna, un elevado número de huérfanos y pobreza. Pablo I decide pedir ayuda a Estados Unidos y solicitar los préstamos Marshall, préstamos que le fueron concedidos. Las buenas relaciones con dicho país llevará a la familia real a visitarlo en varias ocasiones, y una de ellas, y tal y como comenté al principio del vídeo, fue en 1953. La reina debía de cuidar mucho su imagen para aquella ocasión. Debía de acudir impecable, moderna pero regia al mismo tiempo, como representante que era de la monarquía helena. Para conseguirlo recurrió a un amigo modisto de raíces griegas que estaba triunfando en París, Jean de Sées. Este le confeccionó 15 conjuntos, le actualizó otros tantos, le proporcionó una docena de zapatos y otra de sombreros, y le dio un consejo: compórtate como una americana más, sé sencilla. El resultado no pudo ser mejor, porque Federica y Pablo, reyes de los helenos, brillaron en Estados Unidos y comenzaron a ganarse una fama. Esta fama atrajo a Grecia antiguas familias de orígenes griegos a invertir en el país. También atrajo a la compañía Ford, así como otras italianas y alemanas. Y lo más importante fue que con el matrimonio real se impulsó el turismo en Grecia. Y es que los famosos viajes del barco Agamenón no eran, como muchos atribuyen, un simple crucero por las islas griegas organizado por la reina Federica para casar a sus hijos. Con el Agamenón se inauguraba una nueva gama de cruceros, propiedad del Estado griego, que había recibido a modo de indemnización del Estado italiano por la invasión sufrida en 1940. Con dicho buque se iniciaron los primeros cruceros turísticos, creando rutas que distribuían a los turistas por toda Grecia. La amada Grecia del rey Pablo I. Él mismo hacía excursiones con su familia por las aldeas más recónditas sobre las que siempre tenía alguna leyenda que contar a sus hijos. Leyendas a los que éstos ya estaban acostumbrados cuando cada velada y en torno a la chimenea de su residencia del Palacio de Tatoi, Pablo reunía a su familia para leerles leyendas mitológicas griegas. Y es que Pablo I fue una persona muy culta. Estudió teología, siendo admirado y querido por la Iglesia ortodoxa, quienes llegaron a considerarlo como un santo. También estudió filosofía. A él se debe un tratado sobre el filósofo Platón. Un día del mes de enero de 1964, su hijo Constantino recibió una mala noticia. Su padre tenía cáncer. La enfermedad se llevó con bastante discreción, y aunque la operación fue un éxito, una trombosis posterior auguraba el peor de los finales. La imagen de la Virgen de Tinos, a la que se le atribuían milagros curativos, fue trasladada de su isla al Palacio de Tatoi, en donde el soberano había sido operado. Allí, postrado en una cama de la que no se separaba su querida esposa Federica, y deleitándose con la Pasión según San Mateo de Bach, una de sus piezas musicales favoritas, pasó sus últimos días Pablo I de Grecia. Su hijo Constantino intentó animarle. Todo el mundo piensa en ti, papá. Las iglesias están llenas de gente que pide por tu salud. Algo, por otra parte, que alegró mucho al soberano. Pero su tiempo irremediablemente se agotaba, cerrando para siempre sus ojos el 6 de marzo de 1964. Tenía 62 años y, aunque murió muy joven, tuvo tiempo de vivir grandes acontecimientos en la familia,
como fue el llevar al altar a su hija doña Sofía para casarse con don Juan Carlos en 1962, o conocer a la primera hija de estos, a la infanta Elena. Por el contrario, no pudo asistir a la boda de su hijo Constantino, el nuevo rey de los helenos, con Ana María de Dinamarca, a quien Pablo I describió como la flor más bella de Dinamarca, boda que se celebró 6 meses después de su fallecimiento. Pablo I de Grecia lo volvió a hacer, volvió a reunir a su familia, pero esta vez fueron ellos los que 50 años después de su muerte tenían algo que contar al mundo. Contaron que Pablo fue un rey generoso, que sabía escuchar, comprensivo con su pueblo, reposado de carácter, con muchas ideas y muy buenas iniciativas para el bienestar de sus súbditos, y que amaba la misión que se le había encomendado. Un rey fuera de lo común. Así titularon el documental que se proyectó en los actos conmemorativos del 50 aniversario de su muerte, que tuvo lugar en 2014.